tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Vigo. Y bueno, continuamos siendo hoy el día 3 de junio a las 16 horas de Ciudad de México con un excelente expositor quien continúa en esta misma línea de excelencia, el doctor Arturo Común. Muchísimas gracias, Arturo, por estar en este homenaje para el doctor Rodolfo Vigo. Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. En primer lugar, Jesús, te agradezco infinitamente la consideración personal y académica que has tenido desde siempre conmigo y darme la oportunidad de integrar un elenco de panelistas y disertantes de alto fuste, internacionales de reconocida trayectoria, y también permitirme ser parte del homenaje al ilustre pensador Rodolfo Vigo, de Argentina, específicamente de Santa Fe, ciudad y universidad, la Universidad Nacional del Litoral, con la que tengo muchísimos vínculos, no solo académicos y docentes, sino sobre todo afectivos, por ser gente de primer nivel en el plano sensible. Así que te agradezco específicamente a vos, como amigo y como un gran hacedor de esta Academia Mexicana de Derecho, con actividades con resultados tan fructíferos. Así que estoy a la orden, y nuevamente felicitaciones al profesor Rodolfo Vigo por este homenaje que se le tributa con todo merecimiento, sin ningún lugar a dudas. Bueno, el doctor Arturo Común fue catedrático, es catedrático, profesor titular efectivo por concurso de Derecho Civil 2 en obligaciones y de Derecho Civil 3 en contratos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en el Uruguay, académico de número, fundador de la Academia Nacional de Derecho de Uruguay, académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en Argentina, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, un extraordinario activo para nuestra academia, un hombre extraordinario y un jurista de alto fuste, como dice él. Y entonces, pues me gustaría primero decirles el tema. Es un tema muy interesante con este común denominador. Arturo abordará el tema ética y argumentación en derecho juntas a la par. Antes de entrar a todos estos temas cognitivos, Arturo, ¿qué representa para la filosofía del derecho, en general para el derecho, la actividad desarrollada precisamente por nuestro hoy homenajeado Rodolfo Vigo? Bueno, es tan múltiple la actividad filosófica del profesor Vigo que realmente me costaría muchísimo sintetizarla. Realmente quiero destacar dos puntos respecto de su trayectoria y de sus aportes. En primer lugar, la contribución, junto con Manuel Atienza, del Código de Ética Judicial. Este Código de Ética Judicial, independientemente de su gran contenido axiológico valioso, me parece que es y seguirá siendo un puntal, una obra, un antes y un después, que intenta generar parámetros de conducta en una actividad tan importante como la de decidir judicialmente conflictos de interés y de derechos. Nos hemos preocupado muchísimo históricamente desde la perspectiva de la ética en el ejercicio de la abogacía, en el ejercicio del patrocinio defensivo y demandante, por cuanto los abogados generalmente tienen esa predisposición a guiarse por valores éticos de conducta que necesariamente están regulados desde el punto de vista jurídico por normativa vinculante, pero también por principios éticos como por ejemplo el decálogo del abogado de mi compatriota Eduardo J. Couture, pero no había básicamente una incidencia de parámetros éticos regulados y propuestos como regulatorios de la actividad judicial, lo que me parece
un gran aporte, una gran contribución del profesor Vigo junto con Manuel Atienza. El segundo aspecto que me parece que hay que valorar, sobre todo en estas épocas de sociedades líquidas y de sociedades que tienen un gran nivel de información, pero ningún nivel en la selección de la información y que por lo tanto predisponen marginal y no marginalmente a la vida fácil y al no pensar, la contribución de Vigo es precisamente esa, que enseña a pensar y enseña a valorar el ejercicio activo y proactivo del pensamiento y básicamente el pensamiento crítico. Sabemos nosotros que en derecho es absolutamente disvalioso el comportamiento que se dedica a clonar ideas de otros y enervar de utilidad y de valor el esfuerzo por crear pensamiento propio. Y me parece que el profesor Vigo ha sido un puntal en el cultivo del pensamiento propio y en el cultivo del pensamiento crítico, el analítico, reflexivo, que coloca todos los resultados como una base para seguir avanzando en este arduo camino de acercarse un poco a la verdad, verdad que por supuesto nunca es del todo aprehensible porque luego es sustituida por otras proposiciones teóricas mejores, pero por lo menos sirve para el avance, sirve para el progreso, sirve efectivamente el pensamiento crítico del cual ha hecho y seguirá siendo gala el pensamiento de Vigo, un pensamiento crítico reflexivo valioso, de aportes para el progreso de la ciencia jurídica. Oye, Arturo, aprovechando de que hablaste de Eduardo J. Couture, el decálogo del abogado, él dio clases también en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Uruguay, ¿no? Donde tú diste clases. Así es. Bueno, si me permiten, puedo hacer una pequeña referencia a la generación de Couture. Couture fue un gran procesalista en épocas en que los procesalistas, sobre todo los procesalistas italianos, eran además escritores de poesía y de buena prosa, de pluma galana. Couture era un gran escritor, pero además era un gran pensador. Couture formó parte de una generación de juristas uruguayos, de profesores uruguayos, que marcaron una época en momentos muy fugaces de su existencia porque murieron jóvenes. Couture murió joven, con 50 y algo de años de edad, lo que hoy parece absolutamente asombroso, con toda la producción jurídica que tuvo y era una persona muy joven. En la década del 50 la Facultad de Derecho no solamente perdió a Eduardo J. Couture, sino que también perdió a Quintín Alfonsín, un puntal del derecho internacional privado, en realidad del derecho privado internacional, como él propuso a la comunidad ius privatista internacional denominar a su asignatura. Y también falleció quien para mí ha sido uno de los grandes civilistas del Uruguay, sobre todo porque no solamente se dedicó al cultivo del derecho civil, sino también al cultivo preocupado de la enseñanza del derecho civil, que fue José Sánchez Fontans. José Sánchez Fontans decía que la Facultad de Derecho de Uruguay, de la Universidad de la República, era una facultad llena de estudiantes pero sin ningún alumno. Con lo cual él lo que quería decir era que había que transformar al estudiante en alumno y al profesor en maestro. Y yo, muy modestamente y sin ningún tipo de legitimación para proseguir ese pensamiento, siempre les he dicho a mis alumnos que el salón de clase debía convertirse en aula. Entonces ahí teníamos un poco la tríada, ¿no? De profesor a maestro, de estudiante a alumno y de alumno a discípulo, y del aula, de salón de clase a aula. Así que en esas tres luminarias del derecho uruguayo fallecieron jóvenes con mucho para dar en la década del 50, una década que marcó mucho la historia de nuestra comunidad jurídica precisamente por estos lamentables fallecimientos. Muchísimas gracias, Arturo. Entonces entraremos de lleno al tema ética y argumentación en derecho.
juntas a la par. Arturo, ¿por qué el título de la intervención refiere a la ética y la argumentación van juntas a la par? Bien, la expresión juntas a la par está acuñada por un fallecido lamentablemente en un accidente, músico argentino llamado Napolitano de apellido, más conocido como Papo, que era un gran guitarrista, era músico dedicado básicamente al blues, que es, como todos sabemos, un género musical proveniente de una comarca distinta a la de Sudamérica. Sin embargo, él cultivó mucho ese género y tiene una canción cuya letra, que está referida según sea el intérprete, acá convoco a Humberto Eco en límites de la interpretación cuando habla de la intensio lectoris. Yo, la letra de esta canción de Papo, habla de que él y una determinada persona, pero que podría ser su guitarra, como podría ser su moto, iban juntos a la par. Esto es, no podía ser uno sin el otro, y no podía ser el otro sin el uno. Y a mí me pareció que esa frase, juntas a la par, cuajan perfectamente en lo que viene a ser la ética y la argumentación, porque no puede haber argumentación que se precie de ser susceptible de denominarse tal si no es sustentada en la ética. Por lo tanto, parecería que juntas a la par, como las monedas que tienen dos caras, una cara no puede ir si no es con la otra y recíprocamente, acá también la ética y la argumentación tienen que ir juntas a la par. Si no, ni es ética, ni es, sobre todo, no es argumentación. Así que me pareció que una manera de responder desde mi modestia, porque reconozco y le pido disculpas al profesor Vigo y a todos los insignes disertantes de este ciclo, yo no soy un pensador filosófico ni tengo Un docencia en extraordinario filosofía. jurista, Arturo, eres un... No, pero realmente uno se siente como una especie de outsider, y disculpen Nada la que... palabra en otro idioma, pero me pareció que una manera de corresponder esta invitación que mucho me honra y me honra a mí y honra básicamente a mi facultad y a mi universidad y sobre todo al grupo de investigación que fundé, que se llama Núcleo de Derecho Civil y que tiene una actividad sobre todo de análisis crítico del derecho. Y eso me pareció que esa invitación podía ser correspondida con este título, Juntos a la Par, por más que Juntos a la Par proviene de una canción de este magnífico blusero argentino, napolitano, Papo Napolitano, que si podría interpretarse que también esa canción, Juntos a la Par, dice él, era con relación a su moto. Él perdió la vida precisamente en un accidente conduciendo su moto, ¿no? Así que aquí estamos, juntas a la par, ética y argumentación. Perfecto, muy interesante. Y ahora continuando precisamente con la disertación, hago la referencia en cuanto a la ética subjetiva y la ética objetiva precisamente en el derecho, Arturo. Este punto me parece de fundamental importancia y por eso fue objeto de mi propuesta cuando, Jesús, tú me invitaste. Yo creo muy austeramente que en términos básicos se mueven dos posibles conceptualizaciones de la ética en derecho. La primera es la ética desde la perspectiva subjetiva. ¿Qué significa eso? Es el comportamiento predicable de moral valiosa, predicable de axiológicamente buena, esto es, integrante de lo que se podría denominar el bien, que depende de la subjetividad de cada individuo. Por eso vemos nosotros que en instancias comunicacionales con nuestros pares, uno puede a veces tener discrepancias por cómo se comporta alguien,
Y cuando uno interpela a ese alguien por determinada conducta que adoptó, resulta que él encuentra un fundamento ético desde su perspectiva subjetiva. Por lo tanto, me parece que es bueno discernir entre lo que se considera ética en el plano subjetivo, esto es, mutatis mutandi, producido y derivado, conducido hacia el argumentador, por ejemplo, un investigador, o por ejemplo, un magistrado que debe discernir un conflicto y entonces hace su propia articulación argumentativa para fundar su sentencia, o para cualquier actividad que implique una investigación y por lo tanto una articulación argumentativa, me da la impresión que es fundamental tener presente que cuando uno habla de ética y argumentación, debería descartar lo que es la ética en el plano subjetivo, por más que sea absolutamente respetable, y nadie puede irrespetarla, pero que en materia de argumentación, la ética debe trasladarse a otro plano, a otra dimensión, al perfil de una ética objetiva. Ahora bien, la dificultad radica, Jesús, en discernir qué significa objetivo, como también es difícil discernir qué significa subjetivo, porque parecería que la objetividad es el resultado discursivo de una acumulación cualitativa o una sumatoria cualitativa de subjetividades intervinculadas, generando un discurso, diríamos, aplicando un poco teoría del lenguaje, desde el signo hacia el discurso. Todos tenemos más que una definición de objetividad, sí tenemos una idea que nace con la intuición y termina con una especie de proposición respecto de su validez. La ética objetiva es aquella que se distancia de las conceptualizaciones personales que pueden ser religiosas, ideológicas o de cualquier otro tipo válido de intereses personales. La ética objetiva es, en materia jurídica y específicamente de articulación argumentativa, es aquella que se conduce más que personalmente, dejándose conducir por la verdad de las proposiciones sobre las que hace la articulación argumentativa, preordenada como estructura a cumplir la función de discernir una propuesta para concluir, esto es, para obtener una conclusión. Pensamiento abstracto de por medio, ahora concretado, puede ser una conclusión en un diferendo judicialmente sometido al discernimiento de un magistrado o una conclusión respecto de una discusión científica sobre la interpretación de una norma constitucional, legal o de cualquier orden jerárquico. Por lo tanto, la ética objetiva difiere de la subjetiva en cuanto es aquella que se preordena como estructura para distanciarse en el cumplimiento de la función de dirimir una conclusión y de discernirla y de proponerla como base para seguir y continuar con el desarrollo del pensamiento, se distancia del propio pensamiento impregnado de la, como todos tenemos, ideología, religión, pensamiento filosófico y así sucesivamente. Entonces, a mí me pareció que la ética y la argumentación, que están juntas a la par, deben ir juntas a la par, no deben distanciarse una de la otra, porque eso significaría quebrar la unidad inescindible de ético y argumentador, deben necesariamente recostarse sobre el lado de la ética objetiva. ¿Por qué? Porque la argumentación no puede ser establecida sobre bases del mero parecer, porque eso es un relativismo que en derecho puede ser muy cuestionado, porque tomo, por ejemplo, una circunstancia de corriente filosófica que está siendo propuesta desde hace tiempo, sobre todo en las tiendas filosóficas, pero que
ha tenido una repercusión en materia de discernimiento judicial en el Uruguay por algunas corrientes de pensamiento, o una corriente, mejor dicho, de pensamiento sostenida por algunos docentes y algunos magistrados, que permiten, habilitan diríamos, el dictado de una sentencia erigido sobre la base del concepto personal que de justicia para el caso tiene el magistrado, lo cual ha generado una repercusión muy importante en el Uruguay, con interesantísimos debates sobre ese tema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno observa desde la perspectiva del argumentador la repercusión que tiene en las decisiones judiciales, parecería que un magistrado que debe discernir y solucionar un conflicto de intereses, vuelto controversia, si no guarda la ética desde el punto de vista objetivo, puede ingresar al terreno subjetivo que por otro lado está siendo respaldado por corrientes que sostienen que el derecho es lo que el juez dice y que el derecho se basa en eso que el juez dice sobre la base de su criterio de justicia para resolver el caso. Perdonen, capaz que me apasiono mucho con esto, pero bueno, un hombre sin pasión parecería que es, no sé, como una comida sin sal. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? No puede ser un criterio relativo, subjetivo y por lo tanto relativo de justicia la base del discernimiento decisor de una controversia que está sometida a determinadas reglas jurídicas de anticipación que tienen el valor de sentar precisamente aquello a lo que las partes deben atenerse. Entonces, me da la impresión de que un argumentador, esto es, aquel que ejerce la articulación argumentativa como objeto de su vocación científica, debe estar recostado en una ética objetiva, esto es, permitir que las conclusiones a las que conduce su articulación argumentativa deban ser aceptadas por sobre su propio criterio personal, y no torcer un resultado propio de un proceso de argumentación porque el resultado final no sea acorde a lo que él sostiene como escala axiológica. Con lo cual me parece que era bueno en esta serie de disertaciones establecer una ética desde el punto de vista subjetivo y una ética objetiva. Lo que le importa al derecho, a la ciencia en general, a la filosofía en particular y a las ciencias jurídicas, objeto de disciplinas concretas, lo que importa es la objetividad. ¿Y por qué digo esto? Y esto con el máximo de los respetos al ilustre pensador Manuel Atienza, que sostiene que percibe el derecho como argumentación, es una de las bases de su teoría, de su pensamiento. Yo creo que el derecho debe ser pensado como un ámbito donde se realiza argumentación, pero que esa argumentación o ese proceso de articulación argumentativa, en definitiva, debe necesariamente debe recalar en el puerto normativo, que es el que establece las normas objetivas de anticipación sobre las que se juega nada más ni nada menos que el juego de la vida. Cuando yo daba clases de grado en mi querida facultad, siempre tuve, por suerte, un buen vínculo con mis alumnos y siempre terminábamos con un asado de fin de curso. Bueno, el asado, típica comida uruguaya, y bueno, y en esos asados se juega, mientras alguien prepara el fuego y pone la carne en el asador, se juega el truco con muestra. Esto es un juego de cartas que
tiene una especie de propensión marginal y no marginal a mentir para engañarle al otro, induciéndolo a creer que determinadas cartas están poseídas por un jugador y no por el otro. De manera tal que, bueno, se juega así. Como nadie hacía el asado y todos jugaban al truco, yo me ponía a hacer el asado. Y de repente uno veía que había grandes discusiones. Entonces siempre trataba de ver en qué se basaban esas discusiones. Y las discusiones recalaban en la interpretación de las reglas del juego. Y trataban una parte de los jugadores de hacer prevalecer la interpretación de las reglas de juego que le favorecían en esa instancia de la mano del juego de cartas. Con lo cual a mí me pareció que lo que se estaba haciendo por parte de estos alumnos era olvidarse del valor de las normas jurídicas de anticipación, aquellas que son las que dicen, bueno, estas son las reglas de juego, a estas nos vamos a tener todos por igual. Ahora, el hecho de que una articulación argumentativa con una ética subjetiva genere como resultado una decisión jurisdiccional sobre la base del criterio subjetivo de justicia del decisor, genera un gran problema en materia jurídica, que es la vulneración o conculcación del principio de no retroactividad de las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque la sentencia como norma jurídica individuada para el caso, si se erige sobre la base de un criterio relativo del articulador argumentativo, que es el juez decisor además, resulta que se le va a aplicar al perdidoso una norma que probablemente, como no era de anticipación, él no tenía en consideración al momento de comportar la conducta sobre la cual después se hizo ese juicio. ¿Por qué? Porque si hubiese sido de otra manera, el perdidoso le hubiera dicho al magistrado, mire, si yo hubiera sabido que usted iba a considerar que esta era la regla de conducta, yo me hubiera comportado como tal, pero recién ahora tomó noticia de esa regla de conducta. Por lo tanto, todo lo que es en derecho subjetividad, por supuesto que es admitida, pero no como factor decisivo, decisorio, sino la subjetividad propia de la, diríamos, de la postura del argumentador respecto del valor que tiene argumentar, que eso sí es subjetivo, pero no respecto de la predeterminación o del condicionamiento de los resultados. Lo mismo con el investigador. Cuando alguien está investigando y está haciendo una tesis determinada sobre un punto específico de derecho, luego ve que las conclusiones a las que está conduciendo su proceso intelectivo no son condicentes con lo que él subjetivamente piensa que debería ser, no se puede trasvasar de una ruta a la otra. Lo que hay que hacer, y esto es la ética con la argumentación juntas a la par, aceptar las conclusiones a las que uno derive, a pesar de que luego esas conclusiones no sean compatibles con lo que uno personalmente piensa. Por eso, Jesús querido, ética objetiva y ética subjetiva, con todo respeto, por supuesto. Gracias, Arturo. En cuanto a la articulación argumentativa en sede de interpretación del contrato, ¿cuáles serían los límites al relativismo casuista y la prevalencia del pensamiento sistemático, Arturo? Una cuestión que me preocupa mucho es lo que históricamente ha sido, diríamos, la controversia de las escuelas de pensamiento fundamental de los pensadores uruguayos, de los filósofos uruguayos. Yo voy a tomar como ejemplo dos filósofos uruguayos. Uno es además un gran autor literario, es José Enrique Rodó, que sostuvo siempre la escuela del pensamiento sistémico. Esto es, de un pensamiento abstracto por su intemporalidad,
un pensamiento que no recala en el caso concreto, sino que recala en la construcción, en la erección de un sistema de pensamiento que a través de la metodología deductiva o hipotético-deductiva obtiene de lo general a lo particular la solución de un problema. Acá hago un pequeño paréntesis porque para mí el derecho no resuelve casos, no es una estructura preordenada para cumplir la función de resolución de casos, sino que el derecho es un sistema estructural preordenado para cumplir la función de resolver problemas, no casos. Y el otro filósofo uruguayo es sostenedor del pensamiento casuista. Es nada más ni nada menos que Carlos Bá Ferreira, padre de un gran jurista uruguayo, Eduardo Bá Ferreira, profesor de Derecho de Familia y de Sucesiones, a quien tuve el honor de conocer. Bien, Bá Ferreira era un adalid del pensamiento casuista. Ahora, en materia jurídica, esa controversia entre el pensamiento sistemático y el pensamiento casuista ha generado una, a ver, ¿cómo lo puedo decir sin que nadie se sienta herido en su susceptibilidad? Ha conducido a resultados que, a mi juicio subjetivo, relativo y por lo tanto absolutamente discutible, a aportar un pequeño grano disvalioso de arena hacia una disolución de las soluciones jurídicas objetivas de anticipación. Y miren por qué lo digo. Ha habido en el Uruguay una especie de inversión, y no proveniente del talante y del talento de nuestro gran pintor Joaquín Torres García, de origen catalán, pero criado en el Uruguay, la del constructivismo, que tenía el continente sudamericano invertido, y entonces el sur apuntaba hacia el norte. ¿Y por qué digo esto? Porque estas corrientes casuistas han generado lo que yo denomino una especie de anglosajonización del derecho continental. Se está comportando, la articulación argumentativa se está disolviendo en diríamos, en el respeto a los casos precedentes, obviamente por precedentes previamente resueltos, de manera tal que buscan una uniformización de la jurisprudencia en casos que se consideran análogos e incluso iguales. Y entonces el derecho se está convirtiendo directa o indirectamente, sensible o insensiblemente, perceptible o imperceptiblemente, en una disciplina que estudia casos. Y eso es el sistema de estudio y de decisión jurisdiccional de Estados Unidos, de los países anglosajones, no de los países de derecho continental. Por lo tanto, yo hablo de esa inversión que Torres García dibujaba con el continente sudamericano invertido, de manera tal que el sur se había vuelto norte. Entonces, creo yo que ese casuismo ha generado un gran problema conjuntamente, esto es conjugado con la articulación argumentativa que se basa en la ética subjetiva y que hace en esa unión que el derecho sea lo que el juez dice sobre su criterio subjetivo de justicia para el caso concreto. He tratado de sintetizarlo, disculpen si no lo hago con precisión, pero efectivamente está ocurriendo eso. Y eso genera una gran problemática, que es la siguiente. Cuando un magistrado decide un caso de acuerdo a su criterio, a su leal saber y entender, y de acuerdo también a cómo viene la jurisprudencia casuista detectando analogías y por lo tanto resoluciones de esos casos análogos, la persona que no está de acuerdo con esa solución no tendría posibilidad alguna de expresar agravios en una vía impugnativa de apelación. ¿Por qué?
porque no le podría decir al magistrado que está equivocado. ¿Por qué? Porque la plataforma de sustento legitimante de su decisión está en su criterio subjetivo de justicia. Y por lo tanto, no se le puede decir al magistrado, mire, usted causa agravio con su sentencia, con su decisión, con todo respeto a su excelencia, porque viola el artículo tal o la norma tal o lo que fuera, porque en definitiva la decisión vestida de sentencia fue de acuerdo y legítimamente de acuerdo a esta corriente a su criterio de justicia. Por lo tanto, la única manera de interponer una vía impugnativa sería, mire señor magistrado, usted ya no es usted no piensa, ni siente, ni su criterio axiológico subjetivo es el que usted está diciendo en la sentencia, con lo cual es una conclusión absurda que una argumentación bien llevada con ética objetiva diría, mire, esto es un absurdo, el derecho no puede secundar un razonamiento que preordene toda su estructura a la conclusión, a un absurdo o a una conclusión que se predica de absurda, para decirlo con mayor precisión. En cambio, el pensamiento sistémico se basa en contra del casuismo, o a diferencia, mejor dicho, porque decir en contra parece que es un vocablo un poco agresivo y no es mi intención hacerlo así. El pensamiento sistémico se basa en un abordaje epistemológico erigido sobre el pensamiento deductivo. Yo tengo un marco conceptual normativo de referencia que son las normas jurídicas de anticipación, que están más allá de lo que yo considere justo o injusto, porque si las considero a esas normas que integran el sistema, las considero predicables de injusticia, la única manera que el ordenamiento jurídico me pone a mí como utensilio para modificar eso es un criterio político, esto es, en las próximas elecciones votaré a aquellos representantes que me digan que van a derogar esa norma porque yo la considero injusta, pero no puede ser que una decisión jurisdiccional termine generando un distanciamiento de la propia norma jurídica. El pensamiento sistémico es un pensamiento estructurado sobre la abstracción que garantiza la intemporalidad y luego el proceso de deducción o de hipotético deducción hacia la resolución de un problema. ¿Con qué? Bueno, con el valor de la ética objetiva, esa conclusión puede llegar a ser absolutamente contraria a lo que yo pienso como justo, pero sin embargo la tengo que aceptar. Por eso, un abogado no, cuando defiende algo que no está de acuerdo con su criterio de justicia, igual tiene el deber de patrocinar para que la sentencia que recaiga sobre su patrocinado sea la que el ordenamiento coloca como tal. Bueno, eso es ética objetiva y impregnada del perfume axiológico de la aceptación de las ideas contrarias a partir de las conclusiones que mi íter argumentativo genera como resultado. Por eso propuse este tercer punto, pero además este tercer punto yo lo propuse con relación a lo que está ocurriendo ahora en el Uruguay por algunos que sostienen que en caso de interpretación de cláusulas contractuales, observen la importancia que tiene esto, cláusulas contractuales que en definitiva integran una norma jurídica individuada llamado contrato, emanada del señorío volitivo de las propias partes que generan a través de ella su programa económico y de conducta de regulación de una operación económica a través de una operación jurídica, que en caso de controversia sobre una cláusula o varias cláusulas, el magistrado, y esto está sostenido por un autor que es muy respetado en el Uruguay, hoy fallecido, el magistrado puede
interpretar la norma jurídica individuada, reitero, erigida sobre el señorío volitivo de las partes, esto es la cláusula contractual, la autonomía volitiva de los contrayentes, puede ser interpretada por el juez sobre la base de su criterio de justicia. Con lo cual, observen ustedes, hagamos un ejercicio y me someto a los ilustres disertantes de esta secuencia de tan elevado nivel académico, que si tienen, si se toman la molestia de escucharme, capaz que me van a generar muchos cuestionamientos. Cuando pasa eso de que a un magistrado se le permite discernir el sentido de una cláusula contractual de acuerdo a su criterio de justicia, esa articulación argumentativa puede derivar en lo siguiente. Primero, en trastocar el concepto, porque en lugar de ser un intérprete, al juez se le habilita a ser un interventor del contrato. Esto es de suma importancia subrayarlo. Aquellos que sin ningún tipo de idoneidad formal académica hacemos de la teoría del lenguaje una práctica diaria y un culto diario, interpretar significa la actividad que desarrolla un intérprete. E intérprete significa mediador. Un intérprete es un mediador. Esta palabra que día a día va adquiriendo mayor importancia, sobre todo en materia de acercamiento de partes que están en controversia, el mediador. Bueno, un intérprete es un mediador. Es un mediador entre la norma jurídica y quien debe ser el destinatario de esa norma jurídica. Entonces, si a un juez se le permite reescribir una cláusula sobre la que hay controversia, pero emanada de la autonomía de la voluntad de las partes, de acuerdo a su criterio personal de justicia, se lo está transformando en interventor del contrato. Pero al mismo tiempo que deja de ser intérprete, deja de ser un mediador, se le coloca como sujeto del interés y como sujeto de la voluntad del contrato, lo cual es una tergiversación de las bases sobre las que se erige la teoría general del negocio jurídico. Son las partes las que elaboran su norma jurídica individuada. Y al mismo tiempo que se le coloca, diríamos, en esa función y se le legitima en esa función, se le distancia de su función de magistrado, porque si él es el sujeto del interés y de la voluntad, legitimado por esta postura que le permite discernir el sentido de la cláusula de acuerdo a su criterio de justicia, resulta que ya deja de ser juez. Y por lo tanto, no es parte, no es intérprete y termina no siendo juez. Fíjense la importancia de la articulación argumentativa que permite discernir esta situación, más la circunstancia de la articulación argumentativa que se le permite realizar al juez en materia de controversias sobre la interpretación de una cláusula contractual, que además, y por eso me pareció interesante concretar un poco el marco teórico referencial conceptual en este tipo de problemáticas, fíjense qué importante. Y sobre esto la academia que vos presidís, querido Jesús, debería hacer hincapié también en formarnos todos con la teoría del lenguaje y el derecho, ¿verdad? Porque el derecho es lenguaje, el derecho no existe fuera del lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo que discernir como magistrado una voluntad emitida por contrayentes, yo tengo que interpretar lo que ellos escribieron o lo que ellos pronunciaron. Y eso es muy difícil. Ahora, si eso es difícil, no quiere decir que por eso deje de aplicarse y se le coloque al magistrado en función de interventor, generando un sentido de la cláusula
que es el basado en su propio criterio de justicia. Sobre esto vuelvo un poco con Umberto Eco, ¿no? Y todos nos damos cuenta lo maravilloso que es el derecho por lo difícil que es, porque es difícil interpretar signos y es difícil interpretar discursos, ¿no? Humberto Eco, en un libro que es una joya, como todo lo que ha escrito, e incluso, y valga esto como un homenaje a Humberto Eco, él escribió, entre otras obras, una obra de 2 tomos, y luego se dio cuenta que estaba equivocado, y por lo tanto escribió en contra de lo que él había escrito, diciendo que entonces corrigió, y eso es una ética objetiva y una articulación argumentativa que conduce a conclusiones que son plausibles. Humberto Eco, en este libro al que voy a hacer referencia ahora, que se llama Los límites de la interpretación, establece que hay, como siempre hemos aprendido, por lo menos hace referencia a la escuela subjetiva, algo así como preguntarse qué significa esta norma. Bueno, si usted quiere saber lo que esta norma significa, pregúntele al autor. Entonces, esa es la escuela subjetivista, diríamos, de interpretación, que él denomina en este libro, Los límites de la interpretación, denomina intentio autoris. O sea, si usted quiere determinar, discernir el valor de significación de una determinada norma, pregúntele al autor. Bueno, enseguida sale una segunda corriente, que es aquella que dice, no, mire, si usted quiere discernir el significado de una norma, pregúntele a la norma, no al autor. ¿Cuántas veces nosotros hemos establecido algo y ese algo se abstrajo de nosotros mismos, generando situaciones que nosotros ni siquiera habíamos imaginado al momento de la producción de eso, ¿verdad? Entonces, él llama a esta postura a intentio operis, esto es, la intención de la obra, no la intención del autor. Pero luego Eco, y esto es lo que hace fascinante el derecho, y lo que hace, diríamos, como un imperativo ético de articulación argumentativa, saber que hay otra vertiente, otro manantial de insumos para discernir un significado. Y Eco lo denomina la intentio lectoris. Esto es lo que el lector genera de aporte al sentido significacional de ¿qué? De la propia norma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos una estructura lingüística formada por signos y por discursos, también aportamos un poco nuestra historia de vida, nuestros fracasos, nuestras ilusiones, nuestros éxitos, nuestras tristezas, nuestro dolor. O sea que interpretar es muy difícil. ¿Por qué? Porque no es una operación meramente matemática. Sin embargo, hay límites que obran de cortapisa al vuelo raudo que termina siendo distinto a lo que la obra fríamente dice, y entonces son esos límites objetivos lo que marca la ética objetiva en la articulación argumentativa. Por eso, un poco me da la impresión a mí que cuando uno habla de ética y de argumentación, necesariamente van juntos a la par. Y eso, Jesús, un poco para terminar, porque me parece que me he excedido un poco en las apreciaciones, me da la impresión de que este es el ámbito, una academia, es el ámbito donde se deben discutir estos temas como tú lo has propuesto. Hay un pequeño fragmento de un ensayo que está incluido en un pequeño libro que se llama Ser docentes en el siglo XXI, y hay 2 maestras que son las autoras de ese ensayo, que traen a colación una pequeña referencia a lo que me parece que es perfectamente aplicable a este tipo de actividad académica que con tanto
con tanta lucidez y tanta inteligencia vos estás como gran hacedor proponiendo. Se llama un poco el elogio del aula. Y estas dos maestras traen a colación que en determinadas culturas antiguas, los intelectuales de la comunidad, las personas que hacían del pensamiento una profesión, una vocación artesanal más que una profesión, marcaban en el piso un círculo con tiza, con el material de la tiza, como si fuera un árbitro de fútbol que ahora tienen un spray y hacen así para que no, bueno, y hacían un círculo de tiza. Y era para ellos un círculo mágico. ¿Y por qué era un círculo mágico? Porque era un círculo protector, al cual cuando uno ingresaba se sentía protegido, amparado, se sentía seguro y por lo tanto podía pensar con esa tranquilidad que el espíritu exige tener para elaborar pensamientos. Y a mí me parece que tu actividad en esta academia es precisamente un círculo mágico, hecho con tiza y en el cual yo me siento, y espero que todos los integrantes de este maravilloso elenco que tú has elegido para homenajear al profesor Rodolfo Vigo, sientan lo mismo, que tu actividad nos permite ingresar a un ámbito de protección, donde nos sentimos seguros y podemos expresarnos. Así que te agradezco muchísimo, Jesús, y espero haber por lo menos honrado tu invitación. Excelente disertación. Creo evidentemente el doctor Vigo sabe cómo se seleccionan los ponentes, lo platicamos y está muy contento de tu participación. Hablaste mucho pues de este código iberoamericano, este código modelo de ética judicial que surge precisamente como producto de la cumbre judicial iberoamericana, integrado por 23 países europeos, entre europeos y americanos, allá en el año 2006 en República Dominicana. Y la aplicación directa en algunos países, como en el caso de Uruguay, se da. ¿Qué consideras? Ya hablaste tú un poco, adelantaste de la trascendencia de este código y esa aplicación directa que se da específicamente en el Uruguay. ¿Cómo no? Yo, en el Uruguay, por suerte y por lucidez y por ética, tenemos grandes magistrados. Y tenemos grandes magistrados en el Ministerio Público y en el Poder Judicial y grandes magistrados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De una honradez incuestionable, intachable. Y si tuviese que hacer yo un elogio a los que dictan justicia en el Uruguay, diría que todo lo que Vigo y Atienza han escrito en su código de ética, ellos lo tienen internalizado a través de algo que el Uruguay ojalá que nunca pierda, que es una buena educación familiar, una buena educación que debe ser necesariamente fortalecida en las escuelas tanto públicas como privadas, y en algo que proviene del valor de la familia, y más allá de que, por supuesto, dentro de los senos familiares siempre hay controversias y muchas veces indeseables, pero en términos generales, ese código de ética, antes de ser promulgado ya, o propuesto, mejor dicho, ya estaba internalizado por los grandes magistrados que hemos tenido nosotros en el Uruguay. Yo recuerdo un gran fiscal de corte y procurador general de la Nación, el doctor Robato, una dalí de la ética, como el actual fiscal general de la Nación, y recuerdo magistrados como el doctor Odriozola, que ha sido señero en el estudio profundo de las sentencias y de la apertura de caminos para que las sentencias fueran pegadas, ceñidas rigurosamente al derecho objetivo, a las normas jurídicas objetivas de anticipación.
y así como ellos, tantos otros. Por eso el Código de Ética Judicial es un jalón que marca un antes y un después, y que en el Uruguay, por suerte, fue internalizado con beneplácito, porque fue algo así como sentirse identificados con lo que ya se venía pensando, y porque como fruto del cultivo de esas enseñanzas que provienen del seno familiar y de una escuela pública maravillosa en el Uruguay, con maestras que eran la segunda madre, ¿no? Por eso a mí cuando me refiero a mi universidad, digo, mi alma mater e magister, esto es, mi alma madre y maestra, porque madre y maestra son las que dirigen el sentimiento y el pensamiento hacia universos éticos, ¿no? Éticos objetivos. Así que lo de Atienza y lo de Vigo, por favor, como dicen los franceses, chapeau. Gracias, querido Arturo. Pues bueno, hoy tuvimos al doctor Arturo Comón, que ha sido catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en el Uruguay, académico de número, fundador de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay, y bueno, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es un privilegio tenerlo como miembro honorario, y hoy una vez más participando ahora en este Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, en homenaje al doctor Rodolfo Vigo. Pues concluimos hoy la tercera jornada. Ya estuvo con nosotros en la inauguración el doctor Rodolfo Vigo, Verónico Champel de Plans el segundo día, quien es director del Centro de Investigación de Estudios sobre Derechos Fundamentales de la Universidad de París. Hoy con el doctor Arturo Comón, con este tema tan interesante, ética y argumentación en derecho, juntas a la par. Y mañana, pasado mañana, el día 5 de junio del año en curso, a las 16 horas de Ciudad de México, estará el doctor Luis Armando Tolosa Villanova de Villabona de Colombia, magistrado de la Corte Suprema de Colombia, con el tema de la convencionalización de derecho, un hombre también igual que los antecesores, brillantísimo, con más de 1000 tesis, y bueno, de los que ha generado el tema de dar personalidad jurídica tanto a la naturaleza como a los animales, temas muy interesantes que veremos en esta cuarta jornada. Pues hoy concluimos la tercera jornada y despedimos al doctor Arturo Comón. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.